Usted nunca crecerá en su vida cristiana sin el conocimiento de la palabra de Dios. Y no es suficiente saber los hechos de la Biblia. Usted debe conocer al Señor de la palabra. Y porque usted puede descarriarse con una Biblia debajo del brazo, usted necesita entender la Biblia. Saludos para usted, amigo y amiga. Qué gusto saludarle al inicio de este programa de El Amor que Vale. El pastor Adrián Rogers, en los siguientes minutos, nos ha preparado un tema que será de gran ayuda para aquellas personas que tienen el firme propósito de entender, de escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué necesita usted para entender las Sagradas Escrituras? Por supuesto que usted necesita leer la Biblia, pero no es lo único. Al leerla de forma simple, usted aprenderá mucho sobre la historia del pueblo de Dios. Pero a más de eso, y lo más importante es que usted conozca a profundidad al Señor de las Escrituras, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le animo a que prepare sus apuntes, porque Adrián nos ha preparado 4 formas o principios que nos ayudarán a entender la Biblia. Estos principios son: 1. Estudiar la palabra con un espíritu arrepentido. 2. Hacerlo con un espíritu abierto. 3. Es recibirla con un espíritu aplicativo, es decir, estar dispuesto a poner en obra lo que se aprende. Y el 4º punto es estudiar la palabra con un espíritu atento. Desde ya le animo a que usted aplique estos 4 principios para que la próxima media hora realmente le sean de gran provecho espiritual. El doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanoni. ¿Cómo entender la Biblia? Veamos en la palabra de Dios, la epístola de Santiago, capítulo 1, los versos del 21 al 25 dicen: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, en un espejo. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La Biblia dice que debemos recibir la palabra de Dios. Ahora, note por favor en el versículo 21, esta palabra, recibid. ¿La ve? Recibid con mansedumbre la palabra de Dios. Existen 2 palabras en el idioma griego para recibir. Una es la palabra lambono, que significa coger, apoderarse de algo, agarrar. Él aquí no usa esta palabra porque usted no puede simplemente coger y arrebatar la palabra de Dios. No puede solo agarrarla. De vez en cuando alguien dice: he estudiado matemáticas, he estudiado geometría, he estudiado física, he estudiado historia, estudiaré la palabra de Dios. Entonces se consigue una Biblia, se consigue unos diccionarios y además una concordancia, y abre la Biblia sobre su escritorio y usa su mente, usa su voluntad, usa su determinación y su intelecto y dice: voy a conocer a fondo la Biblia. Él podrá entender las palabras, pero nunca la música. Él podrá aprender sobre los reyes de Israel, pero nunca conocerá al Rey de Reyes de esa manera. Verá, esto es aprendizaje autoestimulado. Esto es agarrar, es meterse en la Biblia para extraer la verdad. Mucha gente ha tomado la palabra de Dios de esta manera y han fracasado. Pero hay otra palabra para recibir, y es la palabra que se usa en el versículo 21. No es lambanó, es dechomai, que significa dar la bienvenida. Recibir de la misma forma en que recibiría a alguien en su casa, como recibe a un invitado. Usted le dice bienvenido.
Si usted desea entender la Biblia, debe aprender a darle la bienvenida a la palabra. Usted nunca podrá usar su intelecto, usted nunca podrá tomar su mente, su determinación y estudiar la Biblia para extraerle la verdad. Mejor abra su corazón, abra su mente y dé la bienvenida a la palabra. Habiendo dicho esto, quiero mencionarle 4 formas de dar la bienvenida a la palabra. 4 formas. Y a fin de ayudarle a comprender estas formas, vamos a dejar que las 4 comiencen con la letra A. ¿Cómo le da la bienvenida a la palabra? Número 1, dar la bienvenida a la palabra con un espíritu arrepentido. Le da la bienvenida con un corazón arrepentido. Mire otra vez el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Existe un requisito moral para poder entender la palabra de Dios. No es principalmente un requisito intelectual, es principalmente un requisito moral. No es suficiente saber griego, hebreo y tener un diccionario bíblico. Bueno, usted debe desechar lo que la Biblia aquí llama la abundancia de malicia. Unas palabras que usamos mucho, ¿no es así? Por esto algunos dicen que la Biblia es difícil de entender. ¿Qué significan las palabras la abundancia de malicia? Estas literalmente quieren decir lo que queda, lo que sobra. Significan el residuo del pecado. Verá, cuando usted se salvó, se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal de la mejor forma que sabía. Pero usted era un nuevo creyente. Había mucho que usted no sabía sobre Jesús y mucho que usted no sabía sobre usted mismo. Y cuando se salvó, se parecía mucho a Lázaro, quien salió de la tumba. Y Jesús le dijo a Lázaro, cuando lo levantó de entre los muertos, «Lázaro, ven fuera». Y Lázaro salió. ¿Pero cómo salió Lázaro? Él estaba vestido en su mortaja de la vida vieja. La hediondez de la vida vieja estaba con él. Ahora, él había recibido la vida. Él había salido del sepulcro, pero él aún estaba envuelto en vendas. Y Jesús dijo, «Desatadle y dejadle ir». En otras palabras, quítenle todo lo que sobra. Esto es abundancia de malicia. Quítenle la mortaja de su vieja forma de vivir. Bien, ¿qué significa esto para usted? Bueno, usted puede ser salvo y en camino al cielo, pero aún tiene alguna abundancia de malicia. Usted tiene algún residuo de pecado, tiene algo que le ha quedado. Le voy a contar algo. Me arrepentí de mis pecados cuando recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, pero me he arrepentido más después de ser creyente que cuando me salvé. ¿No es esto cierto también acerca de usted? Yo me he arrepentido mucho más. ¿Por qué? Porque después de mi salvación he aprendido mucho más sobre mí mismo y he aprendido mucho más acerca del Señor Jesucristo. Y por lo tanto la Biblia dice que deseche esa abundancia de malicia e inmundicia. Reciba la palabra, dele la bienvenida con un corazón arrepentido. Segundo, no solo debe dar la bienvenida a la palabra con un espíritu arrepentido, sino que debe darle la bienvenida con un espíritu abierto. Nuevamente el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con, vea la próxima palabra, recibid con mansedumbre. Mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid la palabra con mansedumbre. Ahora bien, ¿qué es mansedumbre? Mansedumbre es un espíritu
que se deja enseñar. Ser manso significa dejarse enseñar. Cuando una persona toma un semental lleno de fuego, poder y fortaleza y quiere ser capaz de montar ese caballo, tiene que domarlo para poder ponerle el freno, los estribos y la silla. Cuando se haya domado ese animal poderoso, no lisiado, sino domado, no lisiado, domado, el fuego, el poder y la fortaleza aún están ahí. Pero cuando se le ha domado, se dice, él ha sido amansado, se le ha hecho manso. Esta es la palabra. Voy a amansar un caballo. ¿Qué significa? Voy a domar este caballo. ¿Sabía usted que Dios quiere ser capaz de ponerle, por así decirlo, el freno y los estribos? ¿Sabía usted que Dios desea amansarlo, tomarlo y ponerlo bajo su control para hacerle sensible a sus mandamientos? Esto es un espíritu manso. Esto es un espíritu abierto. Usted dice, quiero aprender la palabra de Dios. Pregunto, ¿es usted manso? Primera pregunta, ¿está limpio? Segunda pregunta, ¿es manso? ¿Tiene un espíritu que se deja enseñar? Le daré a usted una promesa de la palabra de Dios y deseo que la escuche. Está en Juan capítulo 7 y versículo 17. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Cuando su propia voluntad entre en acción, debe someterla. No es principalmente la mente, es el corazón, la voluntad. Yo quiero saber. Dios dice, si tú haces mi voluntad, tú conocerás mi doctrina. Usted recibe la palabra con un espíritu arrepentido. Recibe la palabra, da la bienvenida a la palabra con un espíritu abierto. ¿Lo comprende? Aquí está la tercera forma para entender la palabra de Dios. La tercera A. Dar la bienvenida a la palabra con un espíritu aplicativo. Un espíritu aplicativo. Mire el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verá, una vez que limpie su corazón, una vez que someta su voluntad, entonces, si entiende la palabra de Dios, comience a obedecer lo que Dios le dice. Si usted no aplica lo que escucha, la Biblia dice que se engaña a sí mismo. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amigos, no hay hombre más tonto que el que se engaña a sí mismo. ¿Sabe qué hay de malo con tantas personas hoy en día? Van a la iglesia a sentarse, a empaparse y a agriarse. Ellas nunca aplican lo que oyen. Y si usted es como una esponja, se sienta, se empapa y se agría, pronto estará apestando. Usted debe dar lo que recibe. La mejor manera de entender la parte de la Biblia que no entiende es obedeciendo la parte que sí entiende. A cualquiera que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Deseo hacerle una pregunta. ¿Por qué debería Dios mostrarle a alguien más verdad cuando esa persona no ha aplicado la verdad que ya Dios le mostró? Por favor, escúcheme. Quizá esto sea lo más importante que diré este momento. El estudio de la Biblia le da conocimiento sobre Dios. La obediencia le da conocimiento de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 21, y este es un versículo maravilloso. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos, escuche, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Ahora oiga, yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Usted puede decir todo el día, oh, cuánto amo a Jesús,
Pero si usted no guarda sus mandamientos, usted no le ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Quiere que Dios le ame? Entonces ame a Jesús. Y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a Él. Estudiar la Biblia le da conocimiento sobre Dios, conocimiento sobre Él, pero la obediencia le da conocimiento de Dios. Hace que Dios sea real para usted. Y aquí tenemos la cuarta letra A, y con esta terminaremos. 4 formas para entender mejor la Biblia, dar la bienvenida a la palabra, dar la bienvenida a la palabra con un espíritu atento. Mira ahora, por favor, los versículos del 23 en adelante. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esto significa la cara con que usted nació. Se mira en el espejo y ve su rostro. Él es como un hombre que ve su rostro en un espejo. Dice la palabra, en versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahora la palabra aquí usa muchas metáforas y lenguaje figurativo para describir la Biblia. A la Biblia se le llama martillo, se la llama lámpara, se la llama pan, se le llama espada, se la llama semilla. Pero aquí Santiago la llama un espejo. La Biblia es un espejo, refleja. Y por lo tanto, cuando va a las Escrituras y mira la Biblia lo mira de regreso a usted. Se ve a sí mismo en la palabra de Dios. Lea la Biblia con un espíritu atento. Deje que la Biblia lo lea a usted. Deje que la Biblia lo lea a usted. Bueno, hay una diferencia en un espejo. Hay 2 maneras de conseguir una imagen en un espejo y en una fotografía. Bien, lo maravilloso acerca de un fotógrafo es esto, que él puede ser un artista. Usted sabe, donde hay belleza la tomamos, donde no la hay la creamos, ¿es cierto? Pero los espejos no mienten. Esta es la razón por la cual no nos gusta mucho el espejo. Hace tiempo oí sobre un hombre que nunca había visto un espejo en toda su vida. Un agricultor anciano que encontró un espejo en un sembrado y lo miró y dijo, no puedo creerlo. Encontré una foto vieja de mi papá. Miren esto. Él estaba tan orgulloso de su hallazgo que lo colocó en el desván de su casa. Su esposa lo vio subir al desván. Él se quedó mucho tiempo allí. Ella, como era curiosa, después de que él bajó, decidió subir y ver qué había puesto él allí. Buscando por todos lados, encontró el espejo. Ella tampoco nunca había visto un espejo. Así que ella lo miró y dijo, ¡ajá! Esta es la vieja bruja con la que está saliendo mi marido. ¿Qué le parece? Un espejo nos muestra a nosotros mismos. Bien, Santiago se imagina 2 personas. Él se imagina una persona que llega y se mira en el espejo y solo da un vistazo al espejo. Mire por favor el versículo 24. Él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Él es como un hombre, ¿lo ha visto? Que viene a trabajar, él se ha afeitado y se ha cortado el rostro y toma un pedacito de papel, se lo pone sobre la cortada. Luego se le olvida el papelito y viene a trabajar con ese papelito pegado en su cara. Él se ve ridículo así, ¿no es cierto? Él tenía la intención de quitárselo, simplemente estaba ocupado, estaba pensando en algo y se lo olvidó. O puede ser que tenga la cara sucia y se dice, tengo que limpiarme esta mancha, pero se le olvida. Usted solo le dio un vistazo a su rostro y luego se va. Bien, Santiago dice que algunas personas actúan así cuando se miran en la palabra de Dios. Solo tienen un vistazo y una promesa.
Lo que está diciendo es que algunas personas, escúcheme, algunas personas son superficiales en su estudio de la palabra de Dios. Estas simplemente dan un vistazo al espejo y se van. Usted sabe, estas personas dicen, bien, es el tiempo de mi devocional. Y lo dicen mientras se están tomando el café. Permítame ver aquí. Leen una palabra y se van. Son como un hombre que se da un vistazo en el espejo al salir. Él nunca se arregla la corbata, él nunca se peina, él nunca se limpia la mancha, él nunca se quita el pedacito de papel. Él simplemente se mira rápidamente y se va. Ahora Santiago menciona a otro tipo de hombre. No el hombre que da un vistazo, pero el hombre con una mirada atenta. Note el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Observe. Una mirada atenta significa una mirada minuciosa, significa mirar penetrantemente en la palabra de Dios. ¿Sabe usted dónde se usó esta palabra? Se usó con Juan en la Biblia cuando Juan, en la resurrección, él y los otros discípulos llegaron a la tumba y la piedra había sido quitada. Y la Biblia dice que Juan llegó y él miró y se metió al sepulcro, mirando en minuciosamente. Si hubiera estado allí esa mañana de Pascua y usted hubiera llegado donde su Señor estaba sepultado y ve quitada la piedra, ¿le hubiera dado simplemente un vistazo y se hubiera ido? No, estoy seguro que no. Usted observaría con toda la intensidad posible. Recuerdo la primera vez que estuve en esa tumba vacía. Algunos nos acompañaron. Puedo recordar. Recuerdo que miré. Yo quería ver todo donde mi Señor estuvo. Sabía que Él se había ido. Juan no estaba seguro de eso. Él miró con intensidad adentro del sepulcro. No una mirada superficial, pero una mirada muy atenta. Amigo, ¿quiere usted entender la palabra de Dios? Cuando la lee, meta su mente en ella, meta su corazón en ella, deposite todo su ser en la palabra de Dios. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín Dayanón. Esperamos que este mensaje haya sido de motivación para usted y que le haya ayudado a sentir el amor de Dios, el amor que vale, de una manera especial el día de hoy. El mensaje que escuchó hoy en El Amor que Vale está disponible en audiocinta o casete. Dicho mensaje es parte de toda una serie especial de enseñanzas que el pastor Rogers predica este mes. Si desea saber más al respecto, visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página puede adquirir nuestros materiales disponibles en español con su tarjeta de crédito. A su vez, nuestro público internacional puede escribirnos y solicitar su catálogo gratuito de materiales disponibles en español a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Y por teléfono, dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. También le motivamos que visite nuestra página de internet y se inscriba para recibir por correo electrónico nuestros devocionales diarios gratuitos. Nuestra dirección www.elamorquevale.org. Soy Milton de los Santos, agradeciéndole su compañía. Esperamos nos acompañe en nuestro próximo programa, cuando el pastor Adrián Rogers nos ayude a descubrir más acerca del maravilloso amor de Dios, el cual es el amor que vale.